Ha señalado, por lo tanto, ¿no?, que de acuerdo a este análisis, Evo Morales estaría inhabilitado para ser candidato a las elecciones generales porque la sentencia constitucional 84/2017 ha quedado superada por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto queremos decir de que el Procurador General, ¿no?, como persona tiene todo el derecho de ser un abogado muy elemental y precario, pero lo que no tiene derecho a que en función del ejercicio del cargo de autoridad pública falte a la verdad, ¿no?, y juegue con la opinión pública mintiendo groseramente. Por lo tanto, lo que ha venido a presentar el Procurador General denota, ¿no?, que absolutamente tiene desconocimiento de la opinión consultiva 28-21, porque la Corte en este instrumento internacional, ¿no?, ha señalado de que la reelección presidencial indefinida está prohibida por esta interpretación, ¿no?, pero al mismo tiempo, el párrafo 38 señala que entiende la Corte por reelección presidencial indefinida el ejercicio del cargo de la presidencia por más de 2 periodos consecutivos. Esa es la condición. Por lo tanto, en el párrafo 124, la Corte aclara que, siendo este el alcance de la figura de la reelección presidencial indefinida, ¿no?, la prohibición únicamente afecta a la persona que está en ejercicio actual del cargo de la presidencia, ¿no? Por lo tanto, en el párrafo 148, la Corte Interamericana señala, por lo tanto, que la opinión consultiva únicamente prohíbe la reelección presidencial indefinida y no se ingresa a la figura de la reelección presidencial en general, que varios estados tienen previsto en su legislación. En concreto, Evo Morales está plenamente habilitado porque no está ejerciendo el cargo de la presidencia. Desde la última vez que fue presidente, ¿no?, está transcurriendo un periodo de por medio en el que él no está ejerciendo el cargo de la presidencia. Por lo tanto, no está plenamente habilitado como candidato, y el hecho de que la sentencia constitucional 84/2017 haya quedado sin efecto no le afecta de modo alguno a Evo Morales. Evo Morales va a ser candidato en presidencia de esta sentencia constitucional. Es decir, el hecho de que exista esta sentencia no le afecta ni le beneficia a Evo Morales desde ningún punto de vista. Por lo tanto, Evo Morales está habilitado, va a ser candidato por el movimiento al socialismo el año 2025, porque la Corte Interamericana en ningún momento ha prohibido la reelección presidencial discontinua. Ahora, más allá de la interpretación que se haga desde estas instancias, doctor, ¿cuál debe ser la instancia que defina oficialmente si Evo Morales es candidato o no? Bueno, mira, la Corte Interamericana, en la sentencia, en la opinión consultiva, ha establecido claramente que la prohibición de la reelección presidencial indefinida supone restricción al derecho político a ser electo. Por lo tanto, dice la Corte que esa restricción los estados parte pueden incorporar en su ordenamiento jurídico únicamente a través de una ley, y ley en el sentido formal y material, que en el caso del Estado boliviano sería
una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso ha establecido la Corte y nuestra propia Constitución en el artículo 109 señala con claridad que la regulación de cualquier derecho establecido en la Constitución Política del Estado únicamente puede ser a través de una ley. Por lo tanto, queda claro que la sentencia 1010 firmada por 2 magistrados no es el instrumento idóneo, no es el instrumento suficiente para restringir, ¿no?, el derecho político a ser electo de cualquier ciudadano en este país, por una parte. Y por otra parte, el equipo jurídico de abogados del Movimiento al Socialismo está preparando, ¿no?, una solicitud, ¿no?, de compatibilización de la sentencia 1010 con la Convención Americana de Derechos Humanos, que va a ser presentada ante la Comisión. Y en paralelo también estamos trabajando en la solicitud para formular al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no?, una solicitud de medida cautelar, porque estamos ante el peligro inminente de la violación de derechos políticos en Bolivia respecto al ciudadano expresidente Evo Morales, ¿no? Y como antecedente último tenemos el caso del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ésta otorgó una medida cautelar ordenando a los órganos del poder público del Brasil para que garanticen y precautelen el derecho de este ciudadano, y por eso es que Luis Ignacio Lula da Silva, después de haber sido presidente por 2 periodos consecutivos anteriormente, hoy ha vuelto a postular y es presidente del Brasil, y esa postulación se ha dado en vigencia de la misma opinión consultiva 2821 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La palabra del doctor Rolando Ceballos ha referido al tema de la Procuraduría General de la Nación, que ha advertido que Evo Morales no estaría habilitado para la gestión 2025 en las elecciones nacionales. Hasta que el informe, como el auspicio de Churrascaría Mi Querido Viejo, que se encuentra en Avenida Jaime Mendoza 2337, Arturo Salas en el informe desde Sucre, Bolivia.